Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles y vuelve, después de un verano tranquilito, nuestro gran Pedro Gallego a este programa Terra Crítica que comienza su segunda temporada. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues encantado de estar después de estas vacaciones con todos vosotros, que por cuestiones personales siempre en agosto tengo que suspender la actividad en su totalidad y como buen español, que paralizo todo. Y nada, empezamos con fuerza ahora esta nueva etapa, no, continuamos esta etapa que hemos iniciado aquí en Terra Crítica, en Geopoder, para poner de actualidad determinados criterios que a nuestro juicio pues no se implementan en otros canales o se hacen de manera equivocada o timorata según nuestro planteamiento. Bueno, has dicho que eres un buen español por parar en agosto, José. Yo no sé si tú y yo somos buenos españoles porque nos hemos pasado todo agosto trabajando, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Por lo menos nos lo hemos pasado bien, ¿no, Xavi? Que hemos podido charlar todos los días y eso ha valido la pena. Y nada, encantado de verdad de estar en otro episodio, en otra edición de Terra Crítica, hoy con un tema aparte calentito, de los que de verdad están calentitos. Pues efectivamente vamos a hablar de la victoria de lo que los medios de comunicación llaman extrema derecha en dos de los estados de Alemania, y para que se hagan ustedes una idea de cómo está el patio de calentito, en cuanto a la prensa me refiero, hemos recogido algunos titulares. Algunos de ellos de hecho ya lo comentamos el pasado lunes en el programa de Geopoder Actualidad, pero vamos a por ellos. El primero lo están viendo ahora mismo en imágenes, es una noticia de Radio Televisión Española que dice lo siguiente en su titular: la extrema derecha alemana logra una histórica victoria en Turingia y queda segunda en Sajonia. Es uno de los titulares. Hay otro que me llamó a mí particularmente la atención y que lo comenté con José, que es este que vamos a poner ahora. La ultraderecha logra su primera gran victoria electoral en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Están de alguna manera uniendo al partido nazi con Alternativa por Alemania, que aunque, como bien sabéis, porque lo he dicho muchas veces, no son santo de mi devoción los amigos de Alternativa por Alemania, pero bueno, creo que compararlo con los nazis es mucho comparar, ¿no? Y luego en F este otro titular que hace referencia a los posibles efectos económicos que podría tener esta victoria, ¿no? de lo que se ha llamado la extrema derecha en estos dos estados, estos dos Länder, ¿no? que es como les llaman alemanes. Pues Pedro, arranco contigo. ¿Cuáles son los primeros criterios que nos puedes ofrecer al hilo de esta victoria, no inesperada, porque ya se hablaba de la posibilidad de que consiguieran un gran resultado el partido de Alternativa por Alemania en estos dos estados? ¿Cuáles son los criterios que nos puedes enviar para comenzar este programa? Bueno, esta tendencia a la hora de observar e implementar la política en países de Centro Europa, que lleva ya más de una década de forma fuerte, ¿no? Empezó, como muy bien sabrá José, de manera de donde ha nacido también o se ha nutrido Alternativa por Alemania con el grupo Pegida y toda esta cuestión. También con pensadores como Sarrazin y otros más, también el antiguo ministro de Economía del SPD alemán, toda esta cuestión ha derivado al final en que la población muestra su malestar canalizando precisamente esa desafección, en este caso por la controversia y la contradicción a la hora de entender el mundo y la convivencia que surge en Alemania y que es una manera de ver el futuro desde hace tiempo que tenemos otros países europeos y que a través del voto quieren o pretenden canalizar esa desafección y que se busquen soluciones. En este caso me gustaría brevemente, antes de darle paso a José, explicar de manera muy sencilla en qué consiste el sistema electoral alemán. El sistema electoral alemán que deciden los países que ocupan Alemania después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, después de elegir en diferentes Länder según estuvieran ocupados por los americanos, franceses, ingleses, al final, en última instancia, se acaban adoptando por todos ellos, tanto a nivel de la federación como por los 16 Länder, un sistema de representación que se llama proporcional personalizada.
salvo en 2 de ellos, que son creo los más pequeños, que son Sarre y Bremen, que utilizan un sistema proporcional puro. En estos 14, son 16 länder, se utiliza este sistema de representación proporcional personalizada. ¿En qué consiste esto? Pues que se eligen la mitad de los votos con un primer voto que es uninominal en un distrito, y luego hay una ratificación. Lo de ratificación lo pongo, bueno, en cursiva, porque realmente es una ratificación o no, porque tú votas luego una lista de un partido, una lista proporcional, una lista de partido elegida por diseñada por ese jefe, donde entre unos y otros se van configurando los parlamentos, tanto federales como de los länder. En este sentido, no nos llamemos a engaño, también los candidatos uninominales son designados o desde luego están canalizados ya por el propio partido. Dudo mucho que un candidato en Alemania que sea outsider en un partido que tenga determinada tendencia contraria a la política del partido pueda prosperar en su candidatura uninominal o se le apoye por el partido, porque eso lo hemos visto hasta en Estados Unidos con las primarias de los demócratas, cómo laminaron a Kennedy dando paso a Kamala, ¿no? O favoreciendo otros candidatos, ¿no? Con Joe Biden. Bien, ¿qué ocurre? Que esta división, que normalmente oscila entre el 50% mayoritario y 50% proporcional, luego estos listos tienen lo que se llama un mecanismo de compensación, que quiere decir que eso es lo que todavía hoy me ha surgido esa duda, que tendré que el próximo programa pues la aclararemos, porque me ha surgido mientras comenzaba Xavi. No sé si existe esa compensación también en los länder o solo es en el sistema federal, que es, a pesar de que hay 598 escaños, si yo, por ejemplo, tengo un 19% de diputados por sistema uninominal, pero un 15% de ratificación de ese partido al que pertenecen esos diputados por sistema proporcional, existe luego una compensación. No pierdo esos 19% debido a que los saqué uninominalmente, pero sí compenso a los demás. De tal manera que esa compensación, ese mecanismo de compensación, hace que lleguen incluso a aumentarse los diputados hasta 800 en el Länder nacional, no, en el Bundestag nacional. En el caso de los länder, no sé si opera también ese mecanismo de compensación, ya que creo que están en estos dos, en Turingia y en Sajonia, entre 121 y 88 otro, algo más o menos así el orden de magnitud. En resumidas cuentas, a pesar de que han ganado en unos y en otros han quedado segundos, desde luego habrá mercadeo y no habrá pactos, desde luego, en donde han ganado, por ejemplo, con mayoría relativa, no absoluta, porque desde luego en la política socialdemócrata europea y más que nada en la alemana, que es el adalid de ella, van a impedir a toda costa que este partido pueda ocupar la presidencia de cualquier länder. De hecho, hay un artículo en el Frankfurter Allgemeine que le denomina el articulista sistema o elecciones leprosas o algo por el estilo, ¿no? Hablando de la ultraderecha alemana, el fiasco que esta gente haya tenido tantos votos, cómo hay que hacer causa común contra ellos. Es decir, evidentemente los alemanes, después de su estigma de la Segunda Guerra Mundial, son los que más tienen que presumir, a pesar de que les pase esto en su casa, pero son los que más tienen que presumir de luchar contra este ascenso de un partido que desde nuestras categorías en modo alguno puede ser ultraderecha. Es un partido conservador, un partido de la derecha clásica que podríamos enmarcar, pero que dentro de las categorías de la socialdemocracia evidentemente se sitúa o bascula hacia la ultraderecha, prácticamente al nazismo. Hay que simplemente una coda para terminar esta intervención, que la NBC a Donald Trump no solo lo acusan de nazi, las periodistas, no un tertuliano, sino que dice que si gana van a haber escuadrones de la muerte. Eso lo dicen en los matinales de los telediarios de la NBC. Van a haber escuadrones de la muerte
limitando y eliminando las libertades que tienen gays, mujeres, negros. Eso es literalmente en Estados Unidos. He llegado a escuchar, Pedro, perdona que te interrumpa, a algún periodista decir que si gana Trump iba a prohibir las elecciones. Una barbaridad que, bueno, no me hace falta ir a la fuente original para saber que eso es una barbaridad que habrán dicho sacando alguna frase fuera de contexto, pero en fin. Bueno, en este sentido, para terminar, ya no es que sea una barbaridad, que por supuesto lo es que esos mensajes no son gratuitos, porque saben que de algún modo en la psicología colectiva calan. Solo repetirlo de la ultraderecha, aunque la gente no sepa ni lo que es eso, es un acto reflejo a la hora de referirse a estos partidos que quieren acabar de algún modo dentro del sistema con la socialdemocracia. José, vamos contigo. ¿Cuáles son los criterios que nos puedes aportar al hilo de esto que estaba comentando Pedro? Bueno, yo creo que Pedro nos estaba apuntando cómo continuar, ¿no?, con el debate ahora. Y es que van a hacer todo lo posible por parte de los partidos al uso para que estos partidos no logren llegar al gobierno. Y de hecho, acaban de anunciar, de hecho hoy mismo, que el tercer partido que ha quedado, tanto en las regionales de Turingia como en las regionales de Sajonia, es un partido que es una escisión del Partido Comunista, de Linke, y es una escisión que se llama BSW, que es una escisión anti-inmigración, pero muy de izquierdas. De hecho, se parecería bastante al Frente Nacional francés. Esta gente ha logrado un porcentaje de votos súper importante, más del 15% en los dos estados, y aunque en el estado de Turingia han ganado la Alternativa por Alemania y en el otro han quedado segundos, es verdad que conservadores y una suerte de Podemos están ahora mismo planteando que se quieren unir para evitar que venga la extrema derecha. Al final es algo que es antinatura, ¿no?, y que sorprende, ¿no? Otro criterio que yo creo que es muy importante subrayar es que la coalición de gobierno en Berlín ha logrado, en el caso de Turingia, el 10,5% del voto, lo contábamos en Geopoder Actualidad, y en Sajonia el 12,5% del voto. Es decir, es una paliza a toda regla. No es que en Berlín haya un pato cojo, es que hay un pato a punto, vamos, de morirse, un pato que está ya en coma. Eso no tiene ya ningún sentido, ¿no? Entonces, están intentando, vuelvo a apuntarme a lo que comentaba Pedro, están intentando hacer lo que sea para que no lleguen estos partidos. Pero, tercer criterio, la gente esta que es la escisión del Partido Comunista también son anti-inmigración. Y si juntamos el voto Alternativa por Alemania con el voto de la BSW, y ya no me atrevo a añadir a la CDU, pero ni siquiera cogiendo a la CDU, los dejamos en un lado, ya tenemos un 50% de los alemanes, y no hemos contado el equivalente del Partido Popular, que lo que nos están diciendo es que el problema en Alemania es la inmigración. El mundo de los medios de comunicación, claro, nos están diciendo que la socialdemocracia, lo que llaman ahora partidos centristas, y en Francia están llamando partidos republicanos, ¿no?, los partidos FETEN de toda la vida, los buenos, hablo evidentemente con ironía, dicen que han abandonado las zonas rurales. Otros dicen que es que los troles de Putin controlan la mente de los alemanes, ¿no? Mandan un par de tweets o un par de mensajes en Instagram y ya los alemanes votan a lo que dicen los troles de Putin. Otros dicen que es que hay una falta de cultura democrática en el este de Alemania, porque como acaban de venir de unirse a la República Federal, pues que ellos no entienden bien de democracia, no entienden bien cómo van estas cosas y por eso votan a estos burros de Alternativa por Alemania. Pero al final cuesta ver que los analistas le pongan el cascabel al gato, y el cascabel al gato es la inmigración. Ese es el cascabel al gato importante. En Alemania hay 16 veces más posibilidades de que te viole un señor que viene de determinada etnia y de determinada religión que te viole un alemán al uso de los que lleva allí 3 generaciones. Y esos números están en la mesa y se conocen. Entonces, yo lo dejo aquí, digamos, para una primera intervención, pero subrayar que están intentando hacer una unión antinatura con una escisión del Partido Comunista, pero que esta escisión del Partido Comunista también es un partido populista. Lo que pasa es que hay que mantener el relato, de todos contra, abro y cierro comillas, los nazis, y se están uniendo con los stalinianos con tal de que no vengan los nazis. Pero fijaros en qué, vamos a decir, en qué estado de descomposición está ahora mismo Alemania, que en Berlín mandan unos tíos que no llegan prácticamente ni al 10% del voto. Sumaos los 3 partidos, los socialistas, los liberales y los verdes.
Eso es tremendo. Y que luego las opciones anti-inmigración, pero a la cara, son el 50% del voto. Luego están los de contrarios a la inmigración con la boquita pequeña, como la CDU, que tiene casi un 30%, y en Alemania ahora mismo gente que quiera que esto de la inmigración no se solucione o no se aborde con mano dura es ya menos del 20% del voto. Ese es el problema clave, no que está volviendo algo desde que no había pasado desde la Segunda Guerra Mundial o la milonga que se estén inventando los analistas en los medios de comunicación de masas. Pedro, vamos a por ti. ¿Cómo completamos esta cuestión? Bueno, yo creo que aquí se ve muy bien en el paralelismo que existe con España, ¿no? Cómo es al final el propio sistema el que adultera en las decisiones en las urnas de la gente, ya dando por válido, no dando por válido, sí, bueno, dando por válido las reglas de juego que establecen, que es el sistema mixto de representación proporcional personalizada y todos los cambalaches que realizan para finalmente compensar a través del mecanismo de compensación la fuerza del voto proporcional y desde luego la hegemonía o el mandato de las oligarquías de partido, evidentemente en Alemania. No hay que olvidar que Robert Mitchell, el que escribe y redacta toda la historia de los partidos políticos, configura la ley de hierro y demás, pertenece al SPD, al Partido Socialista Alemán, cuando hace esa obra, ¿no? O posteriormente. Al final lo que ocurre es que mediante ese consenso, que es el cambalache, que es el acuerdo previo a la discusión parlamentaria, que se produce además entre partidos o visiones ideológicas antagónicas, se reparten el poder a costa de quitárselo a un tercero, o a costa simplemente de permanecer en el poder que ya tenían, que es lo que más que nunca realizan ante el miedo que proyectan a la gente ante el ascenso de partidos que no son socialdemócratas, que es realmente como yo denominaría a estos partidos que denomina la opinión publicada y la opinión masiva mediática como ultraderecha. Yo lo denominaría partidos no socialdemócratas. Con este argumento, más que nunca, a mi juicio, tienen la justificación para que esos maridajes imposibles, como son esta suerte de Podemos y de Partido Conservador de Derechas, se unan para arrebatarles el poder o el posible poder o mandato que pudieran tener en un Länder o en el Bundestag. Yo creo que esa es realmente la clave y donde se ve más claramente el robo y la charada que son estos sistemas de partidos. Cómo la socialdemocracia aglutina en ese sistema todas las falacias posibles para revertir y para subvertir realmente la decisión de la gente, incluso con sus propias reglas de juego. Y yo creo que es aquí realmente lo siniestro de estos sistemas, porque además se pone una maquinaria en marcha que es muy difícil dentro de ese sistema acabar con él, que es nuestra tesis. Es muy complicado porque hacen causa común precisamente todos ellos, incluso en posiciones contradictorias ideológicas para luchar contra alguien que quiera destruirlo desde dentro, que en el fondo son estos partidos que denomino no socialdemócratas. Fíjate, me venía a la cabeza una frase que dijo un pensador hace tiempo, no recuerdo exactamente quién era, pero decía que si votar servía para algo, José, entonces las elecciones estarían prohibidas, ¿no? Bueno, por lo menos con los sistemas proporcionales algo así sí que ocurre, ¿no? No vale absolutamente para nada porque, tal y como decía Pedro, al final siempre hay trampas, ¿no? Para que salga lo que la élite de turno quiera. Yo me acuerdo, Xavi, de otro pensador al que queremos tantísimo, que fue Antonio García Trevijano, que decía que a partir de un 10% del voto estábamos hablando de un movimiento de masas. Esto de seguir, digamos, haciendo pequeño o intentando minusvalorar lo que está consiguiendo los partidos no socialdemócratas en las elecciones en toda la Unión Europea es un caso perdido y no vale la pena que continúen por ahí, porque estos partidos ya no están en el 10% del voto. Daros cuenta, por ejemplo, en Francia, si cogemos 10 franceses, 4 han votado a Le Pen, 2 han votado a Macron,
Uno ha votado a los republicanos y 2,5 así han votado a la gente de la izquierda, pero todos los de izquierda juntos. Nos pueden, desde la prensa partidocrática, nos pueden estar contando de que Marine Le Pen ha perdido las elecciones. No, Marine Le Pen ha metido una paliza en las elecciones francesas y ha sido una serie de trampas en el propio sistema electoral que han logrado, digamos, el quitarla de en medio con todas estas retiradas de candidatos, del tercer candidato que había logrado subirse a la segunda vuelta, etcétera, etcétera. Alemania está descompuesta. Alemania, las infraestructuras, ahora mismo los que nos dedicamos, por ejemplo, al mundo de la movilidad, lo consideramos un país del segundo mundo por cómo tienen sus estructuras singulares, sus puentes, sus túneles, por las velocidades medias que se pueden conseguir en el transporte. El 92% de los empresarios alemanes dicen que sus operaciones, su día a día está fuertemente alterada por la baja calidad de las infraestructuras en Alemania. Uno para en una estación de servicio y uno se da cuenta que la Alemania que uno conocía hace 10, 20, 30 años es otra completamente diferente. Hay gente con sábanas, sentada en el suelo, tirando basura, es otra cosa. Es que no es la Alemania que conocíamos hace 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, claro, frente a esto, frente a este fracaso absoluto del mundo partitocrático, que estaba denunciando también Pedro, pues ¿qué es lo que aparece? Pues aparece el relato. El relato ahora mismo es un relato sociopático, lo digo tantas veces, contra la extrema derecha, la fachosfera, como decimos nosotros de broma, emulando al presidente del gobierno español. En ese relato sociopático se deshumaniza al adversario y ¿qué es lo que está ocurriendo en Alemania? Pues lo natural, que como poco están subiendo la violencia política. El número de delitos en Alemania creo que en el año 2022 fue de 4.000 y pico y el último año han sido de 6.000 y pico, con muchísimos de ellos no solo siendo insultos en Internet, sino violencia física ya al uso, ¿no? Entonces, claro, al final todo esto, no saben llevar las cosas. Se inventan un relato para echarle la culpa a alguien y ahora estos de Alternativa en Alemania, que no han mojado pan nunca, ahora resulta que son los culpables de todo lo que pasa en Alemania. Alemania está colapsando por muchas razones y lo que cuesta mucho es admitirlo. ¿Qué consecuencias está teniendo esto? Pues bueno, en cuanto se deshumaniza al adversario, pues empiezan los palizas, empiezan los disparos y empiezan todas las cosas que están ocurriendo en Europa desde hace meses. Es decir, ahora mismo en Francia te vas a pegar carteles y te parten la boca, en Alemania te vas a pegar carteles y te parten la boca. Entonces, bueno, luego nos intentan contar en verano que el gran problema que ha habido en Europa es que ha habido un periodista de La Stampa en Italia que se coló en una fiesta de, parece ser un partido que llamaban neofascista, se dieron cuenta que el tío estaba grabando sin permiso y le arrearon 4 mamporros y lo mandaron al hospital. Hombre, los tíos que le pegaron el mamporro entiendo que se merecen ir a un juez y que les caiga la justicia encima y tal, pero que eso fuera el problema cuando ahora mismo hay gente gritando determinadas consignas religiosas y matando niños, mujeres, personas, hombres, todo lo que hay por ahí andando por la calle, sea animal, bicho o humano o lo que sea. Es decir, está suelto de toda esta suerte de salvajes que están matando gente, pero el problema es que vienen los fachas. En fin, es que esto ya no se sostiene por ningún sitio. Pues nos quedan como 10 minutitos, si os parece, vamos ya por una última intervención para completar ya este programa de Terra Crítica que estábamos realizando. Pedro, vamos a por tu última intervención a modo de conclusión ya. Bueno, hay una cuestión que no es que se nos pase, pero muchas veces no advertimos con la necesaria reincidencia o incidencia, que es que es muy curioso cómo todos aquellos que se llenan la boca con la palabra democracia, sobre todo estos representantes o estos voceros de los partidos socialdemócratas, incluyendo por supuesto en primer lugar a los medios de comunicación subvencionados por ellos, cómo de algún modo hay que respetar, y se ponen muy solemnes a la hora de respetar, por ejemplo, partidos sediciosos o partidos de ideologías, vamos a decir, bolivarianas, comunistas, extremas en el sentido de utilizando sus propias categorías, pero por otro lado, cuando hay un voto de esa misma población hacia partidos que ellos denominan de ultraderecha,
lo censuran completamente. Vaya hombre, qué forma de observar la democracia que ellos mismos predican. Hay que respetar lo que objetivamente destruye una nación, hay que respetar lo que objetivamente trae ideas y medidas que son un fracaso en otras latitudes, pero cuando hay medidas de un corte conservador o radical en el sentido positivo del término, no vulgar y negativo como le da a la gente, sino de ir a la raíz de los problemas, son ideas y partidos que hay que ser desterrados y aniquilados por ser antidemocráticos y ser de ultraderecha. Lo que, en primer lugar, hay que ventilar y preguntar, que es mi tesis desde que hace ya años critican los maridajes que se hacen políticos en el Parlamento con partidos secesionistas y sediciosos, es si todos los partidos que están en el escenario, en el tablero político, como dicen los cursis, por ejemplo en este caso en Alemania, son partidos que están legalizados por la ley de partidos políticos alemanes y los tolera la ley fundamental de Bonn. ¿Por qué se les denomina con la blasfemia de ultraderecha para no decir que son partidos legales? Como no pueden decir que son partidos ilegales o anti ley fundamental, porque no es una constitución lo que tienen en Alemania, pues utilizan la blasfemia de ultraderecha. Y este lenguaje completamente falaz y engañoso es el que introduce en todos los medios como una descripción objetiva. La ultraderecha, bueno, es que eso es lo que es realmente intolerable y lo que no hay que dejar pasar. Por eso yo propongo a partir de ahora que denominemos a estos partidos no socialdemócratas. Bueno, pues es una denominación que puede estar muy bien, ¿no? Porque a José y a mí tampoco es que nos guste mucho lo de la fachosfera, la ultraderecha. De hecho, José, lo solemos utilizar casi a modo de broma, ¿no? Sí, en fin, sí. Última conclusión, José. No, bueno, me apunto a hablar de partidos no socialdemócratas. Nos vamos a llamar fachosfera o nacionalistas o populistas a partir de ahora. Yo creo que Alemania ha perdido la dignidad, otra vez, la ha perdido muchas veces, pero la acaba de volver a perder otra vez tras el silencio, ¿no?, de todo el sistema político alemán a lo que pasó con el Nord Stream. Se llegó a decir desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde la Cancillería alemana que los alemanes no iban a poder entender lo que había ocurrido en el Nord Stream y que, por tanto, no se les iba a comunicar. Entonces, esta infantilización, digamos, de la sociedad alemana sigue su curso y, bueno, al final que estén intentando ahora mismo progresar en esta charada que nos estaba denunciando Pedro, ¿no?, de que el Partido Comunista Alemán o una escisión del Partido Comunista Alemán se pueda ya sentar con la CDU a negociar, ¿no?, con la gente de Baviera, ¿no?, los tíos catolicones y de derechas de toda la vida alemanes, y que estos dos partidos se puedan sentar a negociar con tal de que no vengan los no socialdemócratas, nos demuestra hasta qué punto es importante que nos fijemos en los sistemas electorales y que nos fijemos en cuáles son los actores políticos que entran y juegan a la trampa, que juegan al juego de la trampa de la partidocracia. Es decir, aquí tenéis una evidencia, pero absolutamente clara. Si comunistas y conservadores se pueden sentar a hablar con tal de que, utilizo la feliz expresión de Pedro, un partido no socialdemócrata moje pan, pues entonces esto nos está contando qué es lo importante. Lo importante no es la ideología, lo importante es tocar poder dentro de una forma, de un régimen que es el que es. Y todos los participantes dentro de este régimen pues tienen que aceptar que son parte del régimen y se tienen que apoyar los unos a los otros. Yo lo dejaría ir, lo dejaría ahí. Yo creo que el ascenso de estas nuevas opciones políticas no se puede parar, no para de subir y de subir y de subir en toda Europa. Ahora veréis las elecciones en Austria, veréis las elecciones en Eslovaquia, está habiendo elecciones en Chequia, va a haber un montón de elecciones donde van a seguir subiendo todas estas opciones no socialdemócratas y aquí tenemos un fenómeno que no termina aquí, que vamos a tener que estar estudiando los próximos 5 o 10 años hasta que no colapse completamente el régimen de partidos o alternativamente los del régimen de partidos dejen de ser lo que son, cosa que creo que no va a acabar pasando nunca. Pues gracias a los dos, gracias Pedro por estar con nosotros una semana más en Terra Crítica. Volvemos dentro de 7 días
Y gracias también a nuestro compañero José. A ti, José, te veo mañana. Te escucho mañana, mejor dicho, en Geopoder Actualidad, en nuestro programa de radio. Así que un abrazo y hasta mañana. Y a vosotros que nos estáis viendo, os pido por favor que le deis like al vídeo, que dejéis vuestros comentarios, decidnos qué es lo que opináis sobre esta cuestión que hemos tratado hoy en Terra Crítica, suscribiros al canal si no lo estáis, y también os quiero recordar que tenemos una página web, geopoder.net, donde podéis haceros miembros de nuestro canal, podéis ser suscriptores y disfrutar cada viernes del programa que hacemos solo para suscriptores. Por 20 euros puedes estar con nosotros un año entero, cada viernes, escuchando esos criterios que ofrecemos siempre con mucha más profundidad que estos que traemos semanalmente a Bola Pluma. Gracias y mañana volvemos con Geopoder Actualidad.